los antibióticos, uno, dejar de producir ese sitio de unión, ¿cierto? Y dos, como vimos con contra los betalactámicos, producir enzimas que inactiven, neutralicen a los antibióticos de manera que pues vamos a perder esa actividad como hace, por ejemplo, la beta-lactamasa, que lo que hace es inhibir pues neutralizar, dañar el anillo betalactámico de este tipo, pues se queda sin mecanismo de acción por eso un antibiótico y al hacerle seguimiento digamos, al proceso de recuperación y de adherencia y de remisión de la enfermedad, se da cuenta que los marcadores de inflamación y de infección siguen todavía activos, elevados, la proteína C reactiva está elevada, sigue la leucocitosis en el paciente, sigue la fiebre y demás. Todo eso es sugestivo de que el antibiótico no está cumpliendo con la función y que hay que buscar otra alternativa, ¿cierto? Porque el paciente pues no tiene segunda oportunidad. Bueno, afortunadamente pues hay momentos en que pues sí sucede esto. Lo mismo sucede cuando empiezan los tratamientos empíricos que tienen que darlos y están establecidos. Hay un protocolo de este tipo de tratamientos porque en primera instancia hay que atender esa urgencia infecciosa y darle alguno de esos antibióticos. A veces es más de uno y trabajan en sinergia y eso lo aprenden ustedes a usar porque hay antibióticos que se necesitan uno con el otro para cumplir la función. Tienen que tener en cuenta ustedes que no se neutralicen y eso lo aprenden de acuerdo a los pH. Recuerden que el antibiótico, cuando se hacen las pruebas, y ustedes ahora me van a hablar de cómo se hacen las pruebas, de en qué momento se decide cuáles esos antibióticos son funcionales contra este determinado microorganismo. Y eso hay pues centros de referencia y de manejo de todo eso. Y en qué cantidad, en qué concentración del antibiótico se debe usar. Eso también está muy bien establecido porque se hacen pruebas para eso. Entonces, pues ya hay una serie de antibióticos que están determinados para algunos grupos de bacterias y obviamente después de que llega la muestra para el antibiograma, para el cultivo, se debe tomar antes de que empiece a ingerir el antibiótico porque eso dificulta el crecimiento en los medios sintéticos. Los antibióticos se prueban en medios sintéticos, pero hay que tener en cuenta que no dañe el tejido, que sea permeable, que llegue a ese sitio donde se necesita. Entonces, por eso hay antibióticos para distintos sitios. Hay algunos que pueden trabajar en casi todos los sitios. Si necesita que pase la barrera hematoencefálica, si necesita y la infección es una bacteremia, una septicemia, además. Entonces, ¿y dónde está esa sepsis profusa, grande que hay que tratar? Hay que tener en cuenta todo ese tipo de digamos, circunstancias del proceso infeccioso. Hay antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas, como están los aminoglucósidos que atraviesan las membranas y la pared celular. Mire, aquí hay que tener en cuenta una cosa. ¿Dónde están los ribosomas en la bacteria? Están en el citosol, ¿cierto? Y en la membrana. O sea que el antibiótico tiene que ser capaz de pasar las porinas y pasar la membrana y llegar al interior o hasta donde están los ribosomas, porque ¿dónde es que se hace la síntesis? En los ribosomas, ¿cierto? Entonces hace dónde sucede el proceso, transcripción, traducción y demás. Si son muy grandes las moléculas como los macrólidos, pues aquí hay que ver, el antibiótico debe ser degradado en partículas o debe ser capaz de atravesar esas porinas, llegar hasta el sitio de acción. Generalmente deben atravesar membranas y la pared celular hasta el citoplasma. La gran mayoría de ellos son bactericidas
y que son los que se unen al factor de inicio en la transcripción con la formilmetionina, como en el caso de la streptomicina, que es uno de los mecanismos de acción más estudiados, alteran la traducción y se producen proteínas no funcionales. De manera que cuando esas proteínas se necesitan para la pared, para la membrana, para toda la morfología, estructura y componentes de la bacteria, pues no los hay y la bacteria, ¿qué hace? Pues hasta ahí llega, ¿cierto? Porque no se necesita. No puede cumplir con esa parte de producir cada una de los componentes, cumplir con sus ciclos y demás, como son todos esos ciclos de la viabilidad de la bacteria, el ciclo de Calvin, todos esos ciclos que son indispensables para conformarse morfológicamente y bioquímicamente. Aquí, y tenemos que pensar también, mecanismo de acción, ya lo vimos, punto primero de arranque del mecanismo de acción, unirse al punto diana. ¿Listo? Si el antibiótico no consigue el punto diana, pues ¿qué hace? Queda volando, flotando, pues hasta que no hace nada, ¿cierto? Entonces la bacteria, como forma de resistencia, ha dejado de producir puntos de unión efectivos, disminuye digamos, esa capacidad de producir ese punto de unión, lo disminuye paulatinamente en la progenie o lo disminuye definitivamente. El antibiótico puede ser neutralizado y en el caso de esos antibióticos producen enzimas que pueden ser neutralizantes, acetilantes y lo que hacen es dañar el antibiótico. El mecanismo de acción, esa molécula activa del antibiótico, pues la acetilan, la metilan y la dañan. Entonces, muchas de esas formas de producir estas enzimas acetilantes o metilantes son cromosómicas o adquiridas por plásmidos o por fagos. Entonces, ahí está el peligro. Permitir que entre en contacto con esos antibióticos, con esas formas de acción y que luego entonces esos plásmidos o bacteriófagos puedan llevar esas, digamos, ese tipo de pares de bases que tienen, porque ese intercambio de material genético generalmente lo que hace en la bacteria o lo que le da a la bacteria es información para la resistencia, es decir, ya vimos cómo dejar de producir los puntos de unión, empezar a producir enzimas que neutralizan los antibióticos y en el caso, por ejemplo, de los macrólidos, se unen a la fracción 50S, entre esas está la eritromicina se usa también como opción terapéutica de aquellas personas que tienen alguna sensibilidad contra las penicilinas y entonces pues ya vimos que esas hipersensibilidades pueden generar un shock anafiláctico en el paciente y puede producir la muerte del paciente. Hay que hacer pruebas de susceptibilidad al antibiótico. Son bacteriostáticos, en el caso de los macrólidos, y como su nombre lo dice, hay de 14, de 16, de más moléculas y son muy grandes, entonces necesita pasar por las porinas. Mire, ¿qué otro mecanismo de acción hacen las bacterias? Dejan de producir esas porinas. Entonces no puede pasar el antibiótico. No puede pasar nada porque pues, no hay porinas por donde pasa. Otro mecanismo de acción es una bomba de expulsión. Entonces lo que la bacteria hace es expulsar al antibiótico como tal y lo saca, lo elimina, lo saca de ahí y deja de ingresar, no entra, si no entra, pues, ¿qué va a hacer? ¿Hasta dónde tiene que llegar el antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas? Hasta el citosol, hasta el citoplasma. Ahí tiene que atravesar cápsula, pared, si tiene cápsula, pared, membrana y llegar hasta ahí. Acuérdense, ¿dónde está el peptidoglucano de las gram negativas? En el espacio periplásmico, después de los lipopolisacáridos, y en los lipopolisacáridos hay porinas que perfectamente puede dejar de producirlas o producirlas más pequeñas, cambiar, digamos, la capacidad de otra estructura puede que supla esa función a través de esa estructura, no pasan este tamaño de antibiótico.
¿sí? Están las tetraciclinas, que son bacteriostáticos de amplio espectro, bloquean la unión del ARN de transcripción a la subunidad ribosómica 30S. Está el cloranfenicol, y ustedes después van a estudiar el semestre entrante para qué y cómo se usa cada uno de estos antibióticos, ¿sí? Pero ya vieron, ya vamos teniendo la base de cómo es el mecanismo de acción y cómo es el mecanismo de acción de la bacteria, que eso es también una mirada que hay que mantener siempre. La bacteria está siempre aprendiendo, siempre recibiendo información, de manera que es compromiso de digamos, ustedes, que son de la generación de relevo en los médicos, de manejar un uso muy controlado de los antibióticos, porque el uso indiscriminado de los antibióticos pues nos está generando toda esta generación de bacterias resistentes, multidrogos resistentes, que hace, y han ido paulatino, primero los resistentes, los cocos, después las bacterias gram negativas y así, el Mycobacterium y demás, y ahora pues ya casi todo, ¿sí? Entonces están las clindamicinas, que también se unen al ribosoma 50S, a la fracción 50S del ribosoma, disculpen, inhiben la peptidiltransferasa, la unión del complejo aminoácido al RN de transcripción. Entonces, no hay, lo que se van a producir, esos codones de triples de aminoácidos son no funcionales, y esas proteínas son no funcionales, no le sirven a la bacteria. Pero la bacteria, pues perfectamente puede hacerle la vuelta al antibiótico, y ya ven cómo se la hace. ¿Listo? Siguiente, por favor. Siguiente. Ay, ¿dónde voy yo? Esperen, es que yo estaba mirando la mía y es aquí donde tengo que mirar. Sí, en antibióticos, después de, creo, la 10ª. Ay, Dios mío, estaba perdida. Yo mirando mi pantalla y no, la anterior, eso, ahí. Están los antibióticos inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ok? Recuerden que es fundamental cómo se multiplican las bacterias por fisión binaria, doble cadena, que se separa, acuérdense, es circular. Generalmente la gran mayoría son haploides, un solo círculo de esos. Hay plásmidos que se involucran en el replicón. La doble cadena se debe separar, cada cadena es plantilla de una nueva cadena, y como se multiplican por fisión binaria de manera exponencial, cada uno de las bacterias hijas, por llamarlas de alguna manera, ahí debe tener una doble cadena, ¿cierto? Porque tiene que quedar pues con su ácido nucleico. Recuerden que no es un nucleoide, no un núcleo. Entonces, debe pasar dos cosas. Uno, la doble cadena cerrada, ese círculo se debe abrir. ¿Para qué? Para que se genere nuevo material genético. ¿Quién hace eso? Pues enzimas, ¿cierto? Entonces, estos antibióticos inhiben las enzimas que están presentes en el proceso de síntesis de ácidos nucleicos, tanto del DNA como del RNA bacteriano. El RNA es de una sola cadena, algo bacteriano provocando que este proceso se detenga. Y entre estos antibióticos está la rifampicina, las quinolonas y el metronidazol. De igual manera, ese producto nuevo, esas cadenas nuevas tienen que enrollarse nuevamente, porque si no, no sería viable, no cabría dentro de la bacteria. Hablan que tiene más o menos 1 milímetro de largo, 1 centímetro de largo, y la bacteria ¿cuánto tiene? Pues micrones, ¿cierto? Entonces eso digamos que es una de las maravillas de la naturaleza. Entonces la enzima, que por lo general son topoisomerasas e isomerasas, pues son las que hacen ese proceso. ¿Y qué es lo que hace el antibiótico? Pues se ubica en el sitio de donde va a arrancar toda esta síntesis, quitando dejando por fuera la enzima, metiéndose en donde le corresponde a la enzima, y de manera que aquí no va a pasar nada porque no hay enzima que haga la actividad. Y obviamente la bacteria va a perder la viabilidad. Igual, ¿cómo hace la bacteria? Pues no le deja sitio donde se vaya a unir el antibiótico. Hace la síntesis haciendo pues el metabolismo, toda la acción por otro lado, porque esa es una de las
cualidades de las bacterias, que ellas son capaces de buscar una vía alternativa que les solucione sus problemas, ¿sí? Para que pues no se vaya a quedar, deja por fuera el antibiótico, pero ella sigue con su viabilidad. Entonces estos son rifampicinas, quinolonas, metronidazol, que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Siguiente. Bueno, aquí, ¿por qué les tengo esta diapositiva? Porque hablamos de las betalactamasas, ¿cierto? Entonces hay antibióticos que lo que hacen es inhibir las betalactamasas. Recuerden, las betalactamasas inhiben el anillo betalactámico de ese tipo de antibióticos. Entonces lo que hacen es que generalmente lo que trabajan son dos antibióticos. Por ejemplo, como en la parte, el primer dúo que hay, que es ampicilina más sulbactán. ¿Qué es lo que hace el sulbactán? Unirse a la betalactamasa para neutralizarla de manera que la ampicilina, que va a inhibir la transpeptidación, pueda ir a cumplir su función, ¿cierto? Lo mismo del ácido, la amoxicilina, que es una penicilina que tiene un anillo ahí manipulado con el ácido clavulínico. Fíjense que todos están de a dos, y los que están, el sulbactán, el ácido clavulínico, el tazobactán, y ahora pues hay otros más, porque la investigación siempre no se detiene, hay que buscar opciones terapéuticas. A la humanidad no se le puede decir por ahora, y mientras sea posible, ¿sabe qué? Qué pena con usted. Hay ocasiones en que sí, al paciente se le dice no hay ningún antibiótico para el cual la bacteria sea sensible, y pues difícil, terrible, y ha pasado y pasa, y la gente se muere por procesos infecciosos bacterianos, y si seguimos por este camino, pues vamos a quedar otra vez en hace 300 años o 200 años, ¿sí? Profe, Bien, señora. ¿será que me puede repetir qué hace el sulbactán más la... No, a ver, tenemos unos antibióticos a la izquierda, ¿cierto? Que son ampicilina, amoxicilina, ticarcilina, cefaperazona y piperacilina, ¿ok? ¿Esos qué mecanismo hacen? Pues algunos son, digamos, inhiben la síntesis de pared y demás. Y los que dicen, los que están a la derecha, como el sulbactán, el ácido clavulínico y el tazobactán, lo que hacen es inhibir la beta-lactamasa. ¿Se acuerdan cuál era la beta-lactamasa? ¿Qué es la beta-lactamasa? Es la que actúa en la síntesis de la pared celular, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de resistencia que tienen las bacterias frente a los betalactámicos? La betalactamasa es una enzima que corta los betalactámicos. Que inhibe, o sea, daña el anillo betalactámico de ese tipo de antibióticos, de los que inhiben la síntesis de pared, como los betalactámicos. Es un mecanismo de defensa de la bacteria. De resistencia. De ¿okay? resistencia. Es una forma de resistencia de la bacteria. Entonces, que todo en las interbacterias, creo que es. Y en algunos grampositivos, los cocos, algunos cocos grampositivos, como los estafilos, algunos producen betalactamasa. ¿Ok? Listo. Y unos gram negativos también. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca neutralizar la acción de esa enzima que le da resistencia a la bacteria para que el otro antibiótico pueda cumplir con su función. ¿Ok? Por ejemplo, en el primer caso que está arriba, que es ampicilina más sulbactán, o amoxicilina más ácido clavulínico, los inhibidores de betalactamasa pues lo hacen eso, inhiben la enzima que le da resistencia al antibiótico y dejan, o que va a neutralizar. Por ejemplo, la betalactamasa neutralizaría la ampicilina y la amoxicilina porque le daña el anillo betalactámico, pero para inhibir la beta-lactamasa, pues están todo lo que es sulbactán, ácido clavulínico y tazobactán. ¿Ok? Ahora sí. ¿Me entendió? Niños. Sí, profe. Doctor, una pregunta. Señora. Señor, disculpe. ¿Y en un mismo antibiótico pueden ir todos los compuestos o son diferentes? No, son dos antibióticos distintos.
Ah, ok. Por eso es ampicilina más sulbactam. Son O sea, dos. pero me refiero en una cápsula que se tome No, uno, no, va todo no. eso. A usted son dos pepitas. Ah, ok. Ah, bueno, de golpe hay presentaciones que sí vienen las dos, pero la mayoría son dos cosas aparte, ¿ok? Hoy en día sí se consiguen amoxicilina más ácido clavulínico, pero por lo general la presentación son dos, o algunos podría ser la presentación en el mismo. Déjeme, yo pregunto, ¿sí? Sí, Para no señor. darle una información incorrecta, ¿ok? Sí, señor. Pero sí se necesitan los dos principios bioquímicos, químicos, para que se cumpla la función. Es decir, el inhibidor debe poder determinar el fin de la acción de la enzima producida por la bacteria y el otro antibiótico ir hacia su sitio, a cumplir con su mecanismo de acción, ¿ok? Pero déjeme, yo pregunto y mañana me acuerdo y yo le contesto, ¿ok? Listo, sí, señora. Gracias. Bueno, no, señor. Listo. Bueno, siguiente. Bueno, ya hemos venido hablando de las formas de resistencia, ¿cierto? Inactivación del antibiótico por enzimas, modificaciones bacterianas que impiden la llegada del antibiótico al punto diana, alteración por parte de la bacteria de su punto diana. Modificaciones bacterianas, por ejemplo, son no tener las porinas que permitan el ingreso de la bacteria, entonces no puede llegar al punto diana. Digamos, hay cambios en el tejido o en el sitio como el pH y demás que pueden inactivar el antibiótico, ¿no? Entonces eso también, pues eso ya está contemplado por las personas que producen, las casas productoras de antibióticos. Por eso el antibiótico está determinado y ustedes aprenden y es cada 4, cada 8, cada 12, cada tantas horas y porque tiene que mantener una concentración de antibiótico de manera que cada vez que suceda la división bacteriana y haya una nueva cantidad de bacterias se encuentren un pico de antibiótico que pueda eliminarlo, ¿sí? Eso es lo que se busca, que haya una concentración permanente. Recuerden que el crecimiento bacteriano es en función del tiempo, entonces generalmente está asociado con los picos febriles, la aparición si estamos hablando de bacterias, por ejemplo, transitorias o permanentes, entonces hay picos febriles que indican que hay la presencia del microorganismo en ese momento y debe haber una concentración determinada del antibiótico permeando ese tejido para literalmente pues eliminar las bacterias, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en general lo que primero se eliminan del tejido son las bacterias sensibles o más sensibles a la acción y nos van quedando pues ese grupo de bacterias que por lo general son resistentes a la acción de los antibióticos. De todas maneras, Una pregunta. Sí, señor, dígame. ¿El sistema de expulsión activa del antimicrobiano es el mismo método FluxPum? Sí, de bomba. Vale. Entonces lo que hace es expulsar el antibiótico, ¿no? Y digamos no lo deja fijar por alguna acción del mecanismo de expulsión, señor, de expulsión de la bacteria, entonces para afuera con el antibiótico. Y si no, si es por ejemplo un macrólido o un aminoglucósido, recuerden que tiene que llegar hasta donde están los ribosomas, ¿cierto? Y lo saca y no lo deja ingresar, no lo deja cumplir. Ni siquiera tienen chance de lograr entrar al sitio de unión. ¿Ok? Es una especie de bomba expulsora. Vale. Y obviamente, listo. Y la falta de penetración del antibiótico a través de la membrana exterior. Y ahí sí, por tamaño, digamos que no se alcanza la concentración. Recuerde que, por ejemplo, la membrana tiene una permeabilidad selectiva, pero pues puede pasar por gradiente de concentración o unida a algunos otros sustratos y lo que hace es que no logra penetrar el antibiótico. Pero pues ahí sí ustedes aprenden mucho en qué sitio, a qué grupo de bacterias.
Y obviamente el ideal, lo repito, es un cultivo y un antibiograma. Siguiente. Bueno, ¿cómo lograr o cómo se hace para determinar la sensibilidad o la cantidad de antibiótico o la concentración que es, digamos, funcional para ese antibiótico? Yo les había sugerido que leyeran en relación a la concentración mínima inhibitoria. ¿Alguno de ustedes quiere hablar en referencia a eso? Profe, concentración mínima inhibitoria. Sí, señor. Bueno, profe, pues lo que yo conseguí de la concentración mínima inhibitoria, que da referencia es a una concentración un poco más baja de antimicrobiano, que lo que hace es que va a inhibir el crecimiento del microorganismo después de su incubación en el proceso patológico. Sí, señor. Y pues esta concentración mínima inhibitoria también la relacionan con otro, como usted nos dijo que investigamos, se puede relacionar con la concentración bactericida mínima. ¿Para qué? Para que como esta concentración bactericida mínima habla o tiene relación a lo que son más antibióticos, va a ayudar en cuanto a la medida del antibiótico en particular, para lo que se requiere matar la bacteria como tal. Sí, señor. Sí, o sea, son, digamos, la forma de determinar la sensibilidad, ¿cierto? ¿Cuál es esa mínima cantidad de antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano? Y ahí tenemos que tener claridad entre inhibir y eliminar, como usted lo explicó, como ustedes lo leyeron. Una cosa es la inhibición del crecimiento, pero sin la pérdida de la viabilidad. Y la otra es esa acción bactericida. Y si miramos esta imagen, ¿cómo se hace eso? Pues con, digamos, una concentración estable de bacterias en tubos con un caldo de cultivo. Recuerden que cuando se pone en un caldo de cultivo un grupo bacteriano, ¿se acuerdan que hablamos de las curvas de crecimiento? En un punto cero pues no hay crecimiento, pero la bacteria empieza a crecer, multiplicarse en el medio. Y en los caldos generalmente se percibe el crecimiento bacteriano por turbidez, ¿ok? Entonces, cuando el caldo deja de ser transparente y empieza a haber turbidez, quiere decir que ya hay crecimiento bacteriano. Lo que ponemos a distintas concentraciones es antibiótico para medir a qué concentración es que deja o cuál es la concentración mínima donde ya empieza o deja de evitar el crecimiento bacteriano o empieza a crecer la bacteria. Y ustedes observan esos tubos que tienen ahí, hay concentración, bueno, esas concentraciones, si son pruebas para antibióticos que se van a usar en seres humanos o en mamíferos, son concentraciones que se puedan tolerar en seres humanos, no vayan a producir daño, porque estamos probando a ver cuál es la concentración que sirve de antibiótico, cómo vamos a usar una prueba de una cantidad de antibiótico que produzca una lesión en el paciente, ¿cierto? Entonces, son concentraciones que permean tejidos y que no producen daño, que mantienen una concentración estable. Fíjense que en esos tubos hay concentraciones de 100, 50, 25 microgramos del antibiótico y terminan en 0,39, ¿sí? Del último tubito. Entonces se ponen las distintas concentraciones originalmente primero el cultivo, después la concentración de antibiótico y a cada uno se le pone una concentración de 10 a las 5, de 10 a las 6 bacterias y se pone en la incubadora. Algunos hablan de toda la noche, bueno, eso sí ya depende, por lo general sí son 12 horas, más
o menos 8 a 12 horas para determinar cuál sería la concentración mínima inhibitoria, cuál es la menor cantidad de antibiótico necesaria para que no haya crecimiento bacteriano. Ahí en esa imagen, ¿cuál sería la concentración mínima inhibitoria? ¿Ah? Chicos. ¿Aló? Pues, profe, la concentración mínima inhibitoria. Sí, señor. O la menor cantidad de antibiótico para que nos entendamos. Sería 0.39. Bueno, Sí, mire, no estoy mal. vamos a sacar la imagen. Los tubos de izquierda a derecha que están sin negro quiere decir que ahí no hay crecimiento bacteriano, ¿cierto? Donde empiezan a colorearlo de negro es que ya hay crecimiento bacteriano. O sea, ahí donde empieza el crecimiento bacteriano. En 1,56. Ah, exactamente. Ahí ya se percibe, ¿cierto? El crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Por turbidez. Fíjense que ya no puedo ver a través de tubo. ¿Por qué? Porque hay crecimiento bacteriano. Pero como estamos hablando de la mínima concentración inhibitoria, o sea, la que inhibe el crecimiento, generalmente lo que se hace es que la inmediatamente anterior de donde se percibe el crecimiento es la que se considera la mínima cantidad inhibitoria, ¿sí? Porque ya en 1.56 el crecimiento, por lo menos que lo puedo percibir por mirando, ¿cierto? Entonces ahí la mínima concentración inhibitoria sería el tubo inmediatamente anterior al cual se percibe el crecimiento bacteriano. ¿Ok? ¿Sí o no? O sea, la 3.125 es la concentración mínima inhibitoria o la mínima concentración. Con esa concentración de antibiótico es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Con 1.56, con esa concentración de bacterias, esa concentración de antibiótico, no es capaz de detener el crecimiento bacteriano. Entonces, ese antibiótico no debería tener esa concentración, sino 3.125 y sería como el punto de inicio del tratamiento. A la menor concentración, o cuál es la concentración mínima que usted necesita para que le va a dar más de ese antibiótico al cual ese microorganismo es sensible. Y cuando a usted le llega el resultado del cultivo y del antibiograma, trae la concentración mínima inhibitoria. Esto se hace en laboratorios de referencia. ¿Sí? Doc, Cuando una uno, pregunta. señor. Para utilizar la misma cantidad de unidades formadoras de colonia de la bacteria en cada uno de los tubos, es que se utiliza el método de McFarland. Sí, el McFarland lo que hace es que le permite a uno determinar una concentración estable de unidades formadoras de colonia. Sí, claro. Y en los cultivos, por ejemplo, en el urocultivo, usted tiene que trabajar con un tubo X de la escala de McFarland y lo necesita porque ese tubo de la escala, a ver, ese señor creó una escala en la cual poniendo dos elementos químicos produce una precipitación que cada turbidez del tubo de McFarland, de la escala de McFarland, corresponde a una cantidad de unidades formadoras de colonia, ¿cierto? Sí. Y ahí para lograr esa turbidez, pues uno, pues ahí usan nefelómetros, bueno, una cantidad de cosas que puede hacer, pero usted tiene que comparar esa cantidad que está ahí con el tubo de la escala de McFarland que corresponde a esa concentración que está ahí. La es prueba, ¿sí? Porque usted, otros que lo prueben, trabajar con otra concentración de bacterias, pero sí, lo que le permite a usted por ahora las unidades formadoras de colonia es la escala de McFarland, ¿sí? Generalmente el quinto tubo de la escala de McFarland más o menos le da, o el que usted necesite, eso sí, no sé, es que no veo quién me habla,
porque aquí no sé por qué no veo. Nicolás, Bien. Hola, Nicolás. Listo, sí. Claro, cada vez que usted necesite una concentración estandarizada, limitada, tiene que usar la escala de McFarland. Igual en el urocultivo, ¿cierto? Porque el antibiótico también determina actividad probándolo con esa cantidad de bacterias. ¿Sí me hago entender? Es funcional si encuentra esa cantidad de bacterias, porque si no, pues son pruebas estandarizadas y estandarizadas de acuerdo a esas unidades. Unidades formadoras de colonias son cantidad de bacterias en un volumen, ¿cierto? sí, doc. ¿Sí? ¿Sí le quedó claro? Sí, señora. Gracias. Bueno, aquí lo importante, como lo estábamos hablando, es determinar esa mínima cantidad. Mire, ¿por qué es importante? Porque después de hablar de antibióticos y del potencial de resistencia que forman las bacterias, nosotros tenemos que volvernos cada vez más serios, ¿será? O más aplicados a la norma en relación a cuál es la mínima cantidad de la antibiótico al cual la bacteria es sensible, porque no le puedo dar más a la bacteria. ¿Por qué? Y ya lo hemos hablado, porque la bacteria es capaz de aprender. Ya vimos por qué. Entonces, tratémosla con lo que le sirve a la mínima cantidad, ¿ok? Y por eso les va a llegar a ustedes en el cultivo la información de la concentración mínima inhibitoria. Bueno, pero si ustedes ven en esa imagen, abajo hay como unos circulitos que son cajas de Petri, donde están determinando la concentración mínima bactericida. Una cosa es inhibir y otra cosa es eliminar definitivamente. Cuando hablamos de mínima concentración inhibitoria, es la mínima cantidad que es capaz de disminuir o evitar que esa bacteria crezca. Pero cuando estamos buscando la mínima cantidad bactericida, o sea, fíjense que aquí cambia. Aquí, ¿cuál sería la mínima cantidad bactericida? A ver, Nicolás. 25, doc. ¿Por qué? Explíquenos por qué. Usted explíquenos, a ver. Porque el antibiótico en esa cantidad no deja que haya crecimiento bacteriano en la caja de Petri o en el cultivo. Exacto. Entonces, es la cantidad o la concentración necesaria para eliminar el microorganismo. Ajá. Fíjense qué es lo que pasa ahí. Si ustedes ven, de cada uno de esos tubitos hacen una siembra en las cajas de Petri, ¿sí ven? Abajo. Entonces lo que hacen es un repique. Cuando uno habla de repique, cuando pasa de un medio de cultivo a otro. Entonces, del tubo de la parte superior hacen una siembra en las cajas de abajo. Una siembra con la 3.125, una siembra con 6.25, una siembra con 12.5 y una siembra con 25. ¿Qué es lo que hacen las bacterias? La bacteria le cambian las condiciones, ¿cierto? Porque la pasan abajo a una caja donde le dan un sustrato y supuestamente ahí no debe haber antibiótico. Entonces, las bacterias que quedaron por ahí, que pudieron crecer poquiticas en ese tubo que no se percibe turbidez, pero están ahí, pues cuando se les cambian las condiciones crecen, ¿cierto? Mírenlas abajo, ahí están. Pero donde sí no crecen definitivamente es en la muestra del tubo que dice 25, o sea, la mínima concentración bactericida, es decir, la que le quita toda la viabilidad a la bacteria, en este caso de esta prueba es 25, ¿cierto? Porque hay veces que hacen con 32, fíjense que son a la mitad, ¿sí? 100, 50, 25, van diluyendo un 2, ¿ok? Entonces, aquí sí, ¿qué se necesita? ¿Qué cantidad del antibiótico necesita para quitar la viabilidad de la bacteria? Pues 25 microgramos por mililitro, ¿ok? En cambio, para inhibirlo, para que vaya disminuyendo y cada vez haya menos cantidad de bacterias, por eso entonces ustedes usarán el antibiótico cada 8, cada 10, cada 4, cada 6. Hay antibióticos que son de toma única, como la citromicina. El problema con la citromicina, que era muy buena, es que ahora la usan y se la están automedicando para supuestamente el COVID-19. Y esto nos va a dejar una cantidad de dificultades.
¿Listo? ¿Quedó claro hasta acá? Siguiente. Cierto. Bueno, entonces, la sensibilidad in vitro de las bacterias, y fíjense que son pruebas in vitro para luego hacerlo en los pacientes. Cuando un antibiótico sale al consumo de los pacientes, ya ha sido probado, testeado y demás. A los agentes antimicrobianos se puede ensayar mediante varios métodos disponibles en el laboratorio. Estos métodos se basan en la preparación de tubos o placas con caldo o agar respectivamente, a los cuales se les agrega el antibiótico en distintas concentraciones, luego se inocula cada uno de los tubos o placas con suspensión estandarizada del microorganismo. Las pruebas se examinan después de incubar a 35 o más o menos 2 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura de su paciente, ¿cierto? Y se determina la concentración inhibitoria mínima, de tal manera que podemos definir, como ya nos dijeron, que la concentración mínima inhibitoria es la mínima concentración de un antimicrobiano que previene el desarrollo visible de un microorganismo en una prueba de sensibilidad por dilución en caldo o agar. ¿Ok? Listo. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo se interpretan o cómo les van a llegar a ustedes? Ustedes piden un cultivo y un antibiograma, entonces les llega, la bacteria es fulanita de tal, Staphylococcus aureus. Ahora, el antibiograma, ¿y cómo está estandarizado? Hoy en día, pues, esos son por software y se hace, pero uno lo puede hacer manual también midiendo, pues, el halo de sensibilidad. De acuerdo a digamos, a esas halos de sensibilidad de la unión de la bacteria con el antibiótico, pues ya está estandarizado el tamaño del halo y a ustedes les va a llegar una lista de los antibióticos y les van a decir si la clasificación está basada en la respuesta in vitro de un microorganismo a un antibiótico en los niveles que éste alcanza en sangre o en tejidos, con una dosificación habitual, fíjense. Entonces, las pruebas se hacen in vitro, pero para que es lo que está sucediendo en el paciente, ¿cierto? Es lo que uno va a buscar, esa interrelación, digamos, cómo se comporta ese microorganismo que está en un proceso infeccioso en su paciente con ese antibiótico que es el idóneo para ese sitio anatómico, para ese tipo de infección y demás. Entonces, así se hacen las pruebas. Si le llega que es el antibiótico, voy a decir cualquier cosa, streptomicina, sensible. Entonces, si es sensible, ¿qué quiere decir eso que le informen a usted? Esto implica que la infección dada por esta cepa en estudio puede ser tratada aproximadamente con la dosis de antibiótico recomendada para este tipo de infección, para la especie infectante, a menos que hubiera una contraindicación, y eso ya es del criterio del médico. No se puede usar porque mi paciente tiene una insuficiencia renal y el antibiótico, pues, no sé, se elimina por el riñón, y bueno, en fin, eso ya es del criterio del médico. Cuando hablan de intermedio, es una categoría que incluye cepas que pueden ser inhibidas por concentraciones del antibiótico más elevadas, siempre que se pueda aumentar la dosis. Ejemplo, betalactámicos, o que la droga concentre fisiológicamente en el tejido infectado, los que van a orina, por ejemplo. También nos indica una zona buffer, eso es lo que debería decir que pueden aumentarse o que hay que evitar que los pequeños factores técnicos que son difíciles de controlar puedan producir discrepancias de interpretación. Es decir, pues como está como intermedio, pues a cuál será el que mejor yo deba usar. Al cual es sensible con una concentración inhibitoria, digamos, pequeña. Entonces eso, ¿qué es lo que me permite a mí? Resistente, entonces ya las cepas no son inhibidas por las concentraciones séricas normalmente alcanzadas a dosis habituales. Recuerden que todo es en relación a esa terapéutica que usted va a instaurar en su paciente, ¿cierto?
y caen en el rango donde son comunes mecanismos específicos de resistencia, beta-lactamasas, y ya digamos que la eficacia clínica no ha sido comprobada. Y cuando hablamos de no sensible, esto es una categoría que se utiliza para microorganismos que solo tienen categoría de interpretación sensible debido a la ausencia o a la rara aparición de cepas resistentes. Digamos que, bueno, lo que pasa es que el treponema pues no se le hace antibiograma, pero hay microorganismos como el treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, que hoy en día todavía es sensible a los antibióticos que se han usado siempre. Eso está explicado porque tiene pocos sitios de unión a plásmidos, entonces es muy pequeño el genoma y todavía pues digamos que se pueden usar los mismos antibióticos. Aquellos aislamientos con concentraciones mínimas inhibitorias mayores o halos de inhibición menores al punto de corte, porque hay un punto de corte medio con el cual se compara, se denominan no sensibles, ¿ok? Entonces a ustedes les va a llegar el nombre del microorganismo y a cuál de los antibióticos usados es sensible y en qué concentraciones. Entonces usted ahí determina, hombre, cuál es el que voy a usar, ¿ok? De golpe le sirve, le coincide con alguno de los antibióticos que usted está usando de manera empírica, y lo sigue usando, lo deja, o lo que hace es que cambia de antibiótico porque ya pues definitivamente se da cuenta que los antibióticos que usted está usando de manera empírica pues no están, no están recomendados por el resultado que da el antibiograma, ¿ok? Bueno, ¿listo? Había hecho algunas preguntas. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los antibióticos? Ahí están todos. Y ahora sí, yo quiero que me contesten esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la concentración inhibitoria mínima? A ver, ¿quién quiere participar y contestar? Después de todo lo que hablamos. En ese resultado que les va a llegar a ustedes del antibiograma, de la muestra que ustedes mandaron a procesar, ¿cuál sería la importancia? Práctica, porque pues más allá de un ensayo, un centro de referencia. Doctora, pues según lo que entendí, Sí. sería como nuestro punto de inicio para luego descubrir la mínima concentración bactericida. Sí, pero sí, bueno, sí, señor. Digamos que lo que les va a llegar de antibióticos, bueno, sí, usted tiene razón en el sentido de que es esa mínima cantidad de antibióticos que va a inhibir el crecimiento bacteriano, ¿cierto? Y esa es digamos, la cantidad que deben usar ustedes de manera repetida para poder eliminar el microorganismo. Y usar esa mínima cantidad o esa menor cantidad de antibiótico funcional frente a ese microorganismo, pues es una de las formas de tratar de evitar generar resistencias en las bacterias, ¿cierto? Sí, señora, ¿Listo? o sea, eso también va relacionado, por ejemplo, al momento de como darle el tratamiento al paciente, ¿no? Sí, claro, claro. A ustedes les va a llegar. Para que sea lo menos problemático para el paciente y pues para evitar generar esa resistencia, como usted lo comentaba, doctora. Exactamente. Digamos que la parte del manejo fisiológico del paciente está estandarizado ya en el tipo de medicamento, pero usted tiene que tener en cuenta si su paciente puede o no ingerir ese antibiótico, ¿cierto? Eso ya lo aprenden ustedes en la parte de farmacología y demás, y ya fisiología. Pero sí, claro, es lo que menos produzca alguna iatrogenia en el paciente y que elimine del microorganismo sin generar esas resistencias que quedan. Por eso es que el que puede manejar ese tipo de criterios es el médico, porque la formación que tiene le permite tener esos conocimientos, ¿sí o no?
Y la otra pregunta sería, ¿cómo se puede controlar las resistencias a los antibióticos? Que sería como para que nos quede así como después de todo lo que hablamos hoy. A ver. ¿Nadie? Profe, Dígame. ahí serían como las formas como tal de la resistencia, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué? Pues Sí. primero, pues debe ser como un proceso de inactivación. Sí. De inactivación para luego seguir a dar algunas modificaciones que, Sí. según como usted nos lo explicó, estas modificaciones lo que hacen es que impiden a que el antibiótico llegue a ser alguna alteración, llegue a ser una alteración a la bacteria o al microorganismo que esté atacando. Sí. Y pues luego lo que mencionó el compañero Nicolás, que le hizo la pregunta del sistema de expulsión, Sí. para como tal ser como terminar o así dar una forma de resistencia referente a la falta de algún antígeno que tenga como tal proceso patológico. Exacto, sí. O sea, uno, estar seguro de que la infección es de tipo bacteriano, ¿cierto? Porque, pues, ¿para qué se van a usar antibióticos si la infección no es, señor? Dígame. Para complementar lo de mi compañero César, también podría ser evitar dar antibióticos de amplio espectro. En primera instancia, sí, señor. Claro, esa es una parte importante. Hay que empezar por los de espectro reducido, sobre todo cuando es terapia empírica, ¿cierto? Porque ¿cuál es el ideal ahí? Solicitar un cultivo y un antibiograma, porque el antibiograma es una prueba de sensibilidad para ese germen que está produciendo la infección en el paciente, ¿sí? Entonces, cuando le llega el reporte, pues le dicen cuál es el antibiótico al cual esa bacteria es sensible, en qué cantidad, por la concentración mínima inhibitoria. Entonces, sí, claro, si usted tiene que usar un antibiótico porque tiene que formularlo inmediatamente, pues empiece por los de menor espectro, sí señor. ¿Para qué? Primero, para que no se quede sin opción terapéutica, ¿cierto? Pues puede escalar y buscar otro que tenga un espectro mayor. Y segundo, para no generar resistencia. La otra forma, pues, es el uso controlado de los antibióticos, el uso, la formulación de la terapia de antibióticos única y exclusivamente por los médicos, crear una conciencia en los pacientes de el uso del antibiótico, cómo se lo formula el médico. Y esto es porque a veces el paciente toma las 2 o 3 primeros días de la dosis y el médico, por el tipo de infección, por el criterio médico, determina que son 8 días o 15, no sé, los que necesite. Y el paciente, cuando empieza a sentirse bien, entonces interrumpe el tratamiento y eso genera resistencia. Ya me siento bien, guardo las otras pepitas para cuando me vuelva a enfermar o cuando el vecino sienta lo mismo y entonces el señor que lo tomó le dice, ay, a mí me formularon esto, tómeselo usted. Y resulta que el señor no tiene ninguna infección que necesite ese tipo de terapias. El abandono de los tratamientos con antibióticos, por ejemplo, el abandono de los tratamientos para la tuberculosis y demás, eso genera resistencias. El uso indiscriminado a nivel veterinario y agrícola también nos genera muchas resistencias, entonces, pues, eso crea muchísimas dificultades, ¿cierto? De tal manera que eso está determinado única y exclusivamente por el criterio médico. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tengo una pregunta. Sí, dígame, sí. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un microorganismo, o sea, tiene una infección por un microorganismo como la de los astos, creo que es la estafilo. El estreptococcus. Sí. Y utilizan benzetacil, esa sería la misma penicilina GC.
digamos que él contraiga otra, o sea, después posteriormente contraiga otra infección por otro microorganismo que se da a usar ese mismo medicamento, ¿va a generar resistencia o solamente, o no porque es otro microorganismo? A ver, al examen físico, al sitio de la infección, a las manifestaciones clínicas, el médico sabe que la lesión es una faringoamigdalitis, que le hicieron un título de anticuerpos después y que tiene astos elevados, ¿cierto? El tratamiento es ese que usted dice. Obviamente lo que va a eliminar es el microorganismo que está afectando y produciendo esa sintomatología. El antibiótico cumple su función, la bacteria es eliminada, le dan los días que tiene que darle en las dosis adecuadas y ya, listo. Paso X o determinado Y tiempo y vuelve a presentarse otro tipo de infección, puede ser por el mismo agente o por otro, y obviamente pues si el paciente no es un tomador habitual de la penicilina G, benzatínica o lo que esté tomando, pues obviamente esas bacterias van a ser medianamente sensibles. El ideal ahí sería un cultivo, ¿cierto? Pero pues podría generarse resistencia, pero el uso adecuado del antibiótico está pues formulado para que pase lo menos posible, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Por eso es delicado el uso de los antibióticos y también se altera la microbiota, se generan otras cosas, pero bien usados los antibióticos por una necesidad real de una infección bacteriana, pues no, digamos que generan lo mínimo de resistencia y se deben usar, digamos, cuando es estrictamente necesario por esas circunstancias que nos decía Steven, que puede pasar, ¿no? ¿Listo? Doc, yo tengo una preguntita. A ver, diga. Es para ver si usted nos puede recomendar algún libro o algo así para ir mirando de farmacología. Ah, no, de farmacología sí no, pero la farmacología dejémosla para el semestre entrante, ¿sí? Bueno, Porque eso es lo que les corresponde el semestre entrante. Entonces, terminemos bien para que el otro tengan todos los presaberes necesarios para eso. Por eso en esto de los antibióticos no vamos a hablar ni de dosis, ni de tiempo, ni de cinética, ni nada, porque no es lo que nos corresponde. Es la relación antibiótico-bacterias, que es la parte que nos corresponde este semestre, lo que ya vimos, mecanismos de acción, sitios de acción del antibiótico y mecanismos de resistencia de las bacterias, ¿ok? sí, señora. Bueno, chicos, yo les había puesto ahí unos casos clínicos por infección por cocos, que ahora es 10:27, bueno, alcanzamos a iniciar nuestra charla de cocos. ¿Quién es? Giovanni es el que me está colaborando, ¿cierto, Giovanni? Yo le pasé la de cocos gram positivos. ¿Es tan amable? Gracias. Bueno, mientras Giovanni nos colabora con los cocos, vamos con la diapositiva, vamos a pensar quiénes son los cocos. Los cocos, pues, cuando hablamos de cocos, hablamos de que la bacteria tiene una pared que le permite una estructura redondeada, circular. Por eso se llaman cocos. Y vamos a hablar hoy de cocos gram positivos. Acuérdense que hablamos que la coloración de Gram nos permite diferenciar las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Entre otras cosas nos sirve porque determina sitios anatómicos, tipo de comportamiento y demás. Y nosotros tenemos cocos Gram positivos como microbiota nuestra permanente, no solo transitoria, sino permanente. Es decir, una vez que el niño llega a la vida, el producto del embarazo,
el contacto con la familia, el personal médico y demás, pues le va dando ese contacto con los microorganismos. Como tiene inmunidad innata, pues puede resistir, esta microbiota se queda permanentemente en el paciente y ya forma parte de lo que nosotros llamamos microbiota permanente. Entonces, vamos a hablar de estas bacterias que son lo que conocemos, vamos a empezar eso, gracias, por las generalidades. Entonces, dijimos que eran bacterias esféricas, redondeadas, compuestas por capas de péptidoglucano, y recuerden que si son gram positivas es porque la cantidad del péptidoglucano es bastante grande y bastante, es la más externa, ¿se acuerdan? Algunos tienen cápsula, pero la pared de las gram positivas, varias cadenas de péptidoglucano, le da fuerza tensil, adherencia, antigenicidad, permite la opsonización, la interrelación con la inmunidad innata, activación de interleuquina, bueno, todo eso que es la pared. ¿Por qué son gram positivos? ¿Qué es la coloración de gram? Pues ya vimos que era una coloración de contraste. El primer colorante es el cristal violeta, que se fija, se une a la pared, al péptidoglucano. Y los otros, la otra parte de la coloración de gram, que es el lugol, que es el mordiente, luego la alcoholacetona. En ese momento, pues los que son gram positivos ya tienen su coloración del color violeta, y los gram negativos, por la misma composición de la pared, pues no fijan el primer colorante. Y cuando ponemos el colorante de contraste, que es la fuchina, pues los gram negativos quedan coloreados por la fuchina. De manera que cuando hablamos de cocos gram positivos, pues estamos hablando de estructuras esféricas de color violeta después de la coloración de gram. Hay dos, bueno, eso ya es coloración, ¿no? Microbiología que nos permite diferenciar este tipo de cocos en sitios anatómicos muy específicos. En general son aerobios o anaerobios facultativos, son inmóviles, no forman esporas, y viene otra división que podemos hacer nosotros con esos cocos. Aprovechando el potencial bioquímico de este tipo de bacterias. Entonces, hay una enzima que producen los estafilococos, que es la catalasa. Entonces, eso nos permite a nosotros hacer una división de dos grupos, que son los que son catalasa positivos, cocos gram positivos, catalasa positivos son estafilococos. Cocos gram positivos, catalasa negativos son estreptococos y enterococos. Digamos que esa es una de las divisiones que se suceden en este tipo de cocos y nos permite a nosotros orientar y apoyar esa identificación que se necesita de ese agente asociado probablemente a un proceso infeccioso. ¿Qué es la prueba de catalasa? La catalasa es una hemoproteína similar a la hemoglobina que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El peróxido de hidrógeno lo va acumulando la bacteria en el proceso de la respiración, de tal manera que las bacterias aerobias forman y acumulan peróxido, pero tienen enzimáticamente cómo defenderse de esas concentraciones de peróxido, porque de otra forma el peróxido las eliminaría, es un bactericida, ¿cierto? Entonces lo que hace la catalasa es desdoblar el peróxido en agua y oxígeno. Y nosotros podemos hacer esas pruebas en el laboratorio porque el peróxido al contacto con la catalasa se libera oxígeno libre que yo lo puedo observar por la formación de burbujas, como cuando uno pone un Alka-Seltzer en un vasito con agua. ¿Listo? Entonces eso. La aparición rápida y sostenida de burbujas constituye una reacción positiva. Entonces, ¿por qué es importante determinar si es catalasa positivo o no? Porque los puedo diferenciar entre estafilos y estreptos, y eso le permite al médico, cuando le dicen es un coco gram positivo, catalasa positivo, dice, sí, lo que yo tengo ahí es un estafilo,
que además tiene, y ya lo vamos a ver, cada uno de ellos tiene unas manifestaciones clínicas propias que ustedes tienen que aprender a diferenciar. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen de utilizar los sustratos de manera diferente. ¿Listo? Bueno, hay una gran cantidad de estafilococos, más o menos hablan de 35 especies, ¿ok? Pero los que son de importancia médica son el estafilococo aureus, que es como el de mayor potencial de patogenicidad, es digamos, el chacho aquí del grupo, el capaz de producir mayor daño en el hospedero y el que más problemas nos puede producir. De todas maneras, nosotros tenemos en nuestras mucosas y en nuestra piel a estafilococo aureus. No todo el mundo, pero una gran cantidad de la población humana tiene estafilococo aureus. Están el estafilococo epidermidis saprophytus y lugolinensis, que son menos patógenos, pero se asocian en algunas infecciones, como comorbilidades, afectando pacientes que tienen alguna patología de base y ellos aprovechan. Tienen menor potencial de patogenicidad, pero igual pueden complicarle la vida al paciente. Y esos son los de mayor importancia médica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estafilococo aureus, que es el patógeno humano de mayor importancia de estos, empezamos a tener contacto con este microorganismo inmediatamente después de haber nacido. Y puede producir enfermedades desde el sitio donde está hasta enfermedades, digamos, mortales, porque puede crecer en casi todos nuestros tejidos y eso hay que tenerlo claro. Es un microorganismo que puede aprovechar, digamos, cualquier cambio en esa relación que tiene con nosotros, en cualquier alteración de nuestro pH, de esa barrera que es la piel. Y fíjense cómo tenemos que aquí ir interrelacionando lo que son lo que forma parte de la inmunidad innata, entonces las barreras físicas, las barreras químicas, entonces el pH, porque las bacterias pueden leer e interpretar el ambiente y tienen genes que les permite esa interpretación del ambiente donde crecen. Ellas pueden interpretar la temperatura, la presión osmótica, el pH, ¿cierto? Los ácidos grasos. Entonces, cuando esa relación y esas circunstancias en el paciente se alteran, pues ellos dejan de estar ahí en simbiosis y se convierten en patógenos. Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿por cómo un microorganismo que estaba en simbiosis empieza a ser patógeno, a hacer patogénesis? Pues porque bioquímica y metabólicamente lo pueden hacer. Pueden desplazarse de su sitio, pueden, digamos, viajar a través de extenderse por continuidad en los tejidos o alcanzar la vía hematógena e ir a otro órgano, o producir toxinas y enzimas. Y casi ningún tejido nuestro es capaz de resistir a la presencia del estafilococo aureus. Obviamente, en principio hay sitios anatómicos que son absolutamente estériles, líquidos y demás. Pero, por ejemplo, la sangre es un líquido, un producto que es completamente estéril, pero la bacteria puede, algún émbolo de una primoinfección puede alcanzar la vía hematógena y colonizarla o extenderse, puede ser transitoria y le permite llegar a otro órgano a distancia del primer sitio de infección, o pues producir ya una complicación y una bacteremia que puede pues producir la muerte del paciente, una septicemia, puede pasar la barrera hematoencefálica del estafilococo aureus y llegar al sistema nervioso central. Recordemos también que tenemos sitios anatómicos por los cuales se puede extender y los estafilos pueden estar en la cavidad oral y cualquier lesión, bien sea
traumática o por algún evento quirúrgico, puede permitir que haya una extensión desde a través de nuestros espacios anatómicos a nivel de la articulación maxilar, los mastoides y todo eso ahí, o por los huesos propios de la nariz, una infección también en los senos paranasales, bueno, cualquiera de estos sitios donde crezca y el paciente no tenga como inmunológicamente detener la extensión del microorganismo. Entonces, digamos que se puede complicar. Ahora, lo que son epidermiditis apophyticus, que no se consideran patógenos muy grandes, pero sí tienen el potencial de ser, digamos, oportunistas y producir una complicación a nivel, por ejemplo, de válvulas cardíacas, de estas estructuras, articulaciones, la cadera, trasplantes de caderas y de rótulas, y lo pueden sobreinfectar y, digamos, complicar este tipo de cirugías y demás. Y yo les mandé unos casos clínicos que los vamos a analizar mañana. Entonces, Profe, una pregunta. Sí, dígame. Staphylococcus apophyticus tiene ocurrencia en infecciones urinarias, ¿sí? Sí. Yo nunca en la vida he visto, o sea, que yo conozca un caso de una infección urinaria, el tracto urinario, por un Staphylococcus apophyticus. O bueno, no sé si en Colombia no se vea eso. No, pues habría que buscar, digamos, en la sociedad de infectología, ¿no? Que ellos generan mucha información por epidemiología. Pero es que, a ver, generalmente se pueden presentar estas infecciones en embarazadas, ¿cierto? Digamos que podría ser, pero recuerden que las embarazadas pues les hacen para el control del embarazo frotis de flujos, cultivos, y les controlan mucho como pues la parte de la función renal, pues por obvias razones y por el producto del embarazo. Pero sí es muy poco frecuente. Yo tampoco, en lo que yo hice de urocultivos y demás, y en el estudio nunca, generalmente son gram negativas, ¿no? Generalmente, sí. Pero cuando se pierde, digamos, la protección del pH ácido de la orina, y si la mujer tiene un flujo por un gram positivo, pues perfectamente recuerden que generalmente la mayoría de las infecciones urinarias son de tipo ascendente, y entonces ahí podría producirse la infección de ese tipo, pero no son los agentes mayormente asociados a infecciones urinarias. Porque si uno busca en la literatura y en casos clínicos y demás, a quien por lo general lee o está asociada a la gran mayoría de las infecciones del tracto urinario son las gram negativas, como la Escherichia coli, pero tienen el potencial de poder crecer ahí. Digamos que casi no hay sitios vedados para los estafilos, ¿no? Sí, vale. no. Bueno. Gracias. Listo. No, señor. Bueno, entonces, dijimos, ¿cómo defino un estafilococo? Coco gram positivo, catalasa positivo, ¿cierto? Generalmente crecen agrupados en racimos y de ahí viene su nombre. La pared es muy importante, y venimos aquí a la pared de este tipo de microorganismos porque le da rigidez, que ya vimos, es importante para la bacteria. Para nosotros, porque podemos, pues todo el tratamiento generalmente, digamos, puede estar dirigido a alterar esa pared de la bacteria que es rígida, que le da protección. Entonces sería como un sitio de acción para los antibióticos. Le sirve a la bacteria para adherirse, para hacer su actividad patogénica, y parte de esas manifestaciones clínicas de la presencia o de la evidencia de la infección radican primero por la acción de la pared, ¿sí? Esos microorganismos son anaerobios facultativos, ¿sí? Digamos que ellos pues pueden manejar ahí alguna concentración de CO2. Colonias que varían entre el color dorado y hasta el blanco, y por eso se llama Staphylococcus aureus. El símbolo químico del oro es el AU, y todo lo que sea de oro se llama áurico.
Entonces, por eso es que se llama Staphylococcus aureus, porque las colonias que crecen en medios sintéticos son puntiformes, o sea, pequeñas, y de color doradito, mientras que las de los otros estafilos son blancas. Que eso permite pues una identificación, una diferenciación microbiológica. Mire, la coloración de Gram pues son cocos redonditos, violetas, eso es lo que uno observa. A ver, a veces sucede que cuando uno hace trabajos en laboratorio y con los estudiantes y toman la muestra y la colorean y les quedan cocos gram negativos, entonces empiezan a decir, ay, profe, pero mire que son gram negativos. ¿Qué es lo que pueda suceder? Que los tiempos de la coloración no fueron los adecuados y eso sí hay que ser bien exacto en eso. O que la colonia es muy vieja y la bacteria ya no está sintetizando péptidoglucano de manera que no va a fijar el color violeta, ¿cierto? Eso puede suceder a veces, que pues es lo que les pasa a veces a algunos estudiantes. Eso en relación a los estafilos, ¿cierto? Los estreptos, pues, ¿qué serían los estreptos? Cocos gram positivos. Y si quieren, hoy hablamos de estafilos y mañana de estreptos para que no se me enreden, ¿sí? ¿Quieren? Sí, profe. Sí, está bien. Y analizamos los casos clínicos que les mandé. Si no los han leído, los leen hoy. ¿Listo? Bueno, ¿dónde podemos encontrar a estos señores, a estos cocos gram positivos, estafilos? Pues ellos están muy ampliamente distribuidos en la naturaleza, son resistentes a la sequedad, es decir, por ejemplo, son eliminados en saliva o en otra muestra nuestra y cuando se seca se mueren inmediatamente, no, ahí quedan sobre las superficies, de manera que cuando uno pone la mano ahí, se lleva el estafilo en la mano y por eso es que hay que tener y ser tan, ¿cómo se llama eso? Exigente en el lavado adecuado de manos, 5 tiempos, la desinfección de las zonas de trabajo con una concentración constante, adecuada, todo eso. Fíjense cómo todo se va volviendo una sola cosa, ¿cierto? Ya cuando uno los empieza a pensar miércoles, y ahí hay un mundo que no veo, pero está ahí, ¿cierto? También son microbiota normal de la piel, de las glándulas mamarias, de mucosa de nariz, de la boca, de todo el tracto digestivo, la vagina y la uretra, y ahí está una de las explicaciones de por qué podría estar asociado a una infección urinaria. ¿Listo? Porque están ahí. Y cualquier cambio en la relación como simbiontes y les permite convertirse en patógenos. Generalmente estamos en una relación benigna, simbiótica, ellos con nosotros, pero el problema es cuando se rompe ese equilibrio, que pueden penetrar, proliferar, producir toxinas y enzimas, y entonces es cuando nos complican la vida a nosotros. Porque empiezan a producir enfermedad e infección y hacen la patogénesis y demás. Digamos que eso sería a grandes rasgos pues el hábitat del microorganismo. El personal de salud generalmente es muy susceptible a la colonización por este microorganismo, y si no hace un adecuado lavado de manos, tiene una asepsia bien estricta y puede llevarlo de un cubículo a otro y digamos que puede extender la enfermedad o la infección. Una cosa es infección y otra enfermedad, ¿no? Para que no nos confundamos. Hay otro tipo de pacientes que son susceptibles digamos, a procesos complicados, graves con este microorganismo, que son pacientes con comorbilidades que afectan el adecuado funcionamiento del sistema inmune. Por ejemplo, los pacientes con VIH, los pacientes diabéticos, los drogadictos, los pacientes que tienen trasplante, hemodiálisis, bien sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y aquellos pacientes con quemaduras, daños en la piel, eczema, todo ese tipo de daños a nivel de la piel. El gran problema
es que la mayoría de las cepas son resistentes a múltiples antibióticos. Entonces aquí ya la cosa es fregada. Digamos que hay estafilococo epidermidis, que está en piel, capitis en las glándulas sebáceas, hominis y hemolíticus en las glándulas de la axila y del pubis, auricularis en conducto auditivo externo, y saprofíticus en recto, uretra, en la orina o en cervix de mujeres jóvenes y sexualmente activas. Bueno, y vamos a ir como dejándolo hasta ahí. Bueno, el estafilococo aureus, que ya dijimos que era un coco gram positivo, catalasa positivo, tiene otra, produce otra, otro componente, otra enzima, que es la coagulasa. Entonces, el estafilococo aureus es catalasa positivo con colonias doradas, coagulasa positivo, y eso le da mayor potencial de patogenicidad. La coagulasa es una enzima que forma coágulos y eso le favorece al microorganismo, digamos que limita la llegada de las células de la defensa, los macrófagos y demás, la acción de los antibióticos y demás. Bueno, para la patogénesis, ¿con qué cuenta el estafilococo aureus? ¿Por qué decimos cuando hablamos de él, qué susto tener una infección con estafilococo aureus? Porque es el de mayor potencial de virulencia, de manera que si es el de mayor potencial de virulencia, quiere decir que tiene una mayor dotación de cómo hacer esa virulencia. Entonces tiene componentes de la pared, toxinas que son producidas y excretadas por ellos, y enzimas que limitan el sitio de infección, favoreciendo la invasión de los tejidos. Bueno, primero vamos a entender por qué la pared le da potencial de patogénesis. Entonces, hablamos de que es un gram positivo, que tiene un péptido glucano de cantidad abundante, y que está relacionado con la patogénesis porque induce la producción de interleuquinas, que es un pirógeno endógeno, hace opsonización y atrae polimorfonucleares, activa el complemento y induce producción de opsoninas. Por la presencia del peptidoglucano sucede toda esa respuesta de tipo inmune innata, que es toda esta acción de polimorfo, fagocitosis, activación de complemento y producción de opsonina. Eso, el peptidoglucano. Recuerden que el péptido, en la pared de los gram positivos, además de todo lo que son los glucanos y los tetrapéptidos, tienen los ácidos teicoicos, ¿cierto? Que eran aquellas estructuras de glicerol fosfato ribitol que activan las mucosas, activan linfocitos plasmáticos. Recuerden que le ayuda a la adherencia y tienen esa capacidad de presencia antigénica. Son capaces de unirse a fibronectinas, desencadenan a producción de anticuerpos y activan el complemento, y puede haber alguna inhibición de la quimiotaxis de mastocitos. Entonces fíjense aquí cómo digamos que se podría alterar la fagocitosis y el complemento, toda la estructuración de la respuesta inmune. Entonces, sobre todo la parte de la respuesta inmune, ya cuando son presentadores de antígenos y este tipo, para activar linfocitos T y linfocitos B. Bueno, hay una proteína que es la proteína A, que es el componente de la pared celular de muchos estafilococo aureus, y esa proteína A es la que activa y se une a la fracción FC de la inmunoglobulina G de tipo 1, 2 y 4, que es, entonces la proteína A es antigénica. Si la cepa es encapsulada, recuerden que las cepas encapsuladas tienen mayor potencial de patogenicidad porque en primera instancia inhiben la fagocitosis. Entonces, algunas cepas del estafilococo aureus producen este exopolisacárido. Van a inhibir o a neutralizar esa fagocitosis mediada por polimorfonucleares y generalmente promueve adherencia a células del huésped.
Entonces, obviamente, pues la cápsula, como es la más externa de las cepas que tienen cápsula, pues es a la que le corresponde adherirse. Primer paso para que empiece la patogénesis es la adherencia. Si el microorganismo no se adhiere a ese sitio que está colonizando, pues no pasa nada, porque tiene que unirse ahí para empezar a expresarse como un patógeno, a desencadenar la respuesta inmune, a alterar el tejido donde está creciendo, a usar ese tejido para degradarlo, digamos que utilizarlo para sí, porque se vuelve un parásito, y cuando hablo de parásito es porque está utilizando al hospedero para su beneficio, y entonces tiene que, así es que empieza toda digamos, la patogénesis en primera instancia. Hay otra estructura que se llama glicocálice o slime, que le permite a algunos de estos microorganismos adherirse al plástico, a las válvulas que han trasplantado, a los reemplazos de cadera, a ese tipo de elementos, y forman como un campo de protección, como una barrera impenetrable a la fagocitosis, a los fármacos, y se vuelve pues una infección bastante complicada. A veces tienen que reemplazar esas prótesis y pues poner unas nuevas, porque ya es un problema grande para este tipo. Por eso los ortopedistas son tan exigentes en el momento quirúrgico, en el lavado de manos, en todo eso, porque eso podría generar este tipo de comorbilidades, ¿no? De sobreinfección. Bueno, eso en referencia a la parte, digamos, morfológica. Ahora, ¿qué otra cosa nos complica la vida? ¿Qué más puede hacer el estafilo que nos complique la vida al paciente, al médico, a todos, ¿cierto? Entonces, además, produce toxinas. Fíjense que sí tiene con qué, el microorganismo tiene con qué, y le cambia y le altera, le complica la vida al paciente, y ya está sufriendo un proceso infeccioso. Entonces ustedes piensen, ¿qué manifestaciones clínicas tiene mi paciente si está sufriendo esa patogénesis? Fiebre, ¿cierto? Leucocitosis, porque ¿qué estamos necesitando acá? Y fíjense qué hace la bacteria, de hacer que se produzcan polimorfos nucleares. ¿Listo? Del tipo neutrófilo. Como son una parte del recuento de leucocitos, pues se va a evidenciar generalmente leucocitosis en infecciones agudas por encima de las 15.000, 20.000 células, ¿cierto? Leucocitos, con un aumento en el recuento, en ese recuento de leucocitos, la franja de los polimorfos nucleares aumenta. Del 60 o del 50% que son normalmente, pues pasan al 70 y al 80 y a veces hasta al 100, dependiendo de la necesidad, de la, digamos, de la virulencia de la cepa y de la cantidad. Entonces, ya, además, entonces, toxinas, alfa, beta, gamma, que actúan sobre los eritrocitos, y son unas hemolicinas potentes. Algunas de esas toxinas producen daño sobre los leucocitos, lisis leucocitaria, porque forman poros, y está la leucocina de Panton-Ballantyne. Y fíjense aquí que nos complica la vida. Produce hemólisis de los glóbulos rojos, lisis de los leucocitos, y nosotros necesitando los leucocitos y la toxina dañando los leucocitos. ¿Cierto? Porque la bacteria le da con todo. Tiene actividad sobre plaquetas, fibroblastos, es decir, dañan y perturban casi todas las membranas biológicas. Las plaquetas también se ven alteradas en los procesos infecciosos. A veces hay trombos, hay disminución de las plaquetas después de que se han utilizado todos los factores de coagulación por el proceso infeccioso y demás. Entonces, por eso también fíjense que sirve como marcador de la inflamación y de la infección, y hacen el cuadro hemático también, como lo vimos ayer, pues nos va a informar en relación al recuento de plaquetas, ¿cierto? Las leucocidinas, que son las que dañan la membrana plasmática de los leucocitos, y hay una que es la de Panton-Ballantyne, que la producen estos. Es un
es un factor de virulencia importante, obvio, pues, necesitándonos nosotros y ellos dañándose. Y están las exfoliatinas o toxinas epidermolíticas, porque este tipo de microorganismos afectan la piel, su integridad, la alteran y demás, producen eritemas o otro tipo de lesiones. La toxina, dos tipos de toxinas, A y B, produce una toxina exfoliativa o pues la toxina A, que es termorresistente y está cromosómicamente, pero también puede producir una toxina B termolábil, que es mediada por plásmidos, hidrolizan el cemento intracelular y producen lo que se conoce como el síndrome de piel escaldada, ¿no? Entonces, fíjense aquí ya cómo es la piel escaldada, irritada, roja y demás. ¿Listo? Si quieren dejamos hasta acá y mañana arrancamos de acá y seguimos con estreptos, ¿sí? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Chicos. No, claro. No, doctora. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Fíjense que esto que estamos hablando acá, ¿por qué es importante para ustedes que sepan esto? Porque estas sustancias, estas toxinas y estas enzimas son esas cosas, por decirlo de alguna manera, que le complican la salud a su paciente, ¿cierto? Todas esas manifestaciones, hallazgos, evidencias, signos y síntomas están mediados por la acción de estos elementos, ¿sí? Porque ya vimos cada uno que puede hacer. Entonces, nos faltaría hablar ahorita, mañana, de las enterotoxinas, es decir, que además puede producir daño a nivel de entérico, y las tan que hablamos nosotros, que es la del síndrome de choque tóxico, que puede acabar con la vida del paciente muy rápidamente porque es como un superantígeno que produce un choque, más o menos un choque anafiláctico. ¿Listo? Y mañana entonces terminamos estafilos y vemos estreptos, que para ir completando nuestros cocos gram positivos. Les sugiero que lean los casos clínicos que vimos, que les puse ahí, para que vean las manifestaciones clínicas, los síntomas y los signos de la infección por este tipo de microorganismos. ¿Ok? Listo, chicos. Aquí yo puedo descargar la lista, ¿no? En esta aplicación se puede descargar listas. ¿No? Ah,